Crónicas Marcianas, que creo que fue la mayor decepción que tuve. No por toda, digamos, hasta la segunda película estaba recontra enganchado, me encantó. Es una epopeya de Ray Bradbury, está basado, de hecho Ray Bradbury es guionista, pero tiene un final que es terrible. El final no me funcionó para nada. Película, miniserie se considera. Son tres películas, 1 hora y media, 4 horas y media, todo. Por eso les digo, es una epopeya que te va a contar desde que el hombre llega a Marte hasta que la humanidad está en su ocaso. Una manera de escribir muy buena, en donde lo que te va haciendo es, a ver, la primera película es la introducción de cómo el hombre llega a Marte y cómo los marcianos los reciben. Los marcianos tienen poderes telepáticos y engañan a la gente, ¿no? A los astronautas, haciéndoles creer de que han llegado a un pueblo en donde están todos sus seres queridos. Mueren asfixiados porque no se dan cuenta de que se están intoxicando con el dióxido de carbono. Era un poco la visión que se tenía en esa época de Marte. Estamos hablando que esta novela, si mal no recuerdo, es de la década del 50. Tienen que ver esta película como un futuro alternativo, porque eso era lo que se pensaba del futuro. Va a pasar hasta el año 2009 la historia. O sea, estos personajes van a ver el ocaso de la humanidad. Y por eso creo que vale la pena verla. El final es terrible. Terrible, total. O sea, la humanidad se rinde totalmente. Pero bueno. Llegan dos, digamos, expediciones. Mueren ambas. Mandan una tercera con el general de grupo. Y el general del grupo descubre que bueno, ha habido una infección por varicela que ha matado a casi todos los marcianos. La primera expedición tenía varicela y mataron a todos, como a los indios igual. Ya prácticamente no quedan marcianos y los marcianos que quedan no están en condiciones de, digamos, poder recuperarse. A lo que, claro, esta persona se agarra la cabeza porque dice no puede ser, no puede ser, no puede ser, matamos a los marcianos y teníamos la posibilidad de conocer a otra raza y no estar solos en el universo. Uno de los encargados, digamos, de la expedición termina vengando a los marcianos y matando a los astronautas, no a todos. Tiene una charla con el comandante y tiene un último duelo, ¿no? Y le dice que en caso de que gane el comandante este duelo, que le prometa que va a hacer todo lo posible por no dañar este planeta. Tiene un duelo, gana el comandante y la segunda película nos cuenta cómo fue la colonización de Marte y este comandante está a cargo de todo, ¿no? Aparece varios actores conocidos. Rock Hudson es uno que moriría en el 86, si mal no recuerdo, por un cáncer. Estas historias te muestran uno de los últimos marcianos que se hacía pasar por el hijo de uno de los que le tenía miedo a la humanidad y termina muriendo. Los vestigios, ¿no? de la cultura. Hay un par de diálogos muy buenos donde se habla de la religión, ¿no? Uno de los curas, ¿no? Que van a Marte se encuentra con unas esferas que lo salvan y les dice voy a hacer acá una iglesia, pero en lugar de meter a Cristo voy a meter esferas, y las esferas le dicen no necesitamos, hemos pasado al siguiente nivel de existencia, guardate para vos las iglesias, nosotros ya estamos en otro de existencia, dando a entender de que parte de los marcianos habían ido a otro nivel, ¿no? Un nivel superior que va a ser explorado en la tercera película. La segunda película te sirve más que nada para ver lo que es en Marte, está viniendo cualquiera ahora, pero también están pasando malos elementos. Y se trata de que más o menos controlen esta inmigración, un poco descontrolada. A lo que la Tierra, no, mirá, tenemos un problema y es que vamos a la guerra acá y se va a cortar todo lo de Marte.
O sea, pueden volver a la Tierra. Hay gente que decide quedarse por distintos motivos, ¿no? Algunos es por egoísmo, ¿no? De que van a ganar mucho dinero cuando se resuelva lo de la Tierra. Hay un encuentro de un dueño de un bar que él mata a un emisario de los extraterrestres y después es perseguido por otros y les disparan, pero no los pueden matar porque ellos se materializan y materializan cuando quieren. Llegan a la conclusión de que en un momento no pueden escapar más y les dice, bueno, está bien, yo no quise matar a nadie, pero lo que pasa es que pensé que venía a matarme. Y dice, no, te vamos a dar la propiedad de la mitad de Marte, ¿no? Y le dan la mitad de Marte a este tipo. Esta noche es la noche, les dice. Y esa noche es la noche que empieza la guerra en la Tierra y es la noche en que la Tierra muere. Una guerra mundial en donde todos mueren. Todos mueren. Y queda solamente la gente de Marte. El ocaso de la civilización, que se habló en la primera película, en donde se plantea que los primeros en morir son los que mueren con dignidad y los últimos que extinguen la especie mueren en las peores y más patéticas condiciones y son ni siquiera una sombra de lo que fueron. Es lo que vamos a ver en la tercera película. Prácticamente todo el mundo muerto. Hay un poco cómo hay gente que maneja la soledad, ¿no? Hay un hombre que crea 2 androides. Hay otro hombre que intenta encontrar a la última mujer que él cree que queda en Marte y es tan insoportable que decide irse. Y está la historia de nuestro protagonista que él, en lugar de querer reunir a todos los humanos, decide destruir el cohete y llevar a su familia a unas ruinas en donde va a poder hablar, entender de la cultura marciana. Pero básicamente digamos, la humanidad haberse rendido y estar cada cual pensando en sus intereses y en el egoísmo, técnicamente los humanos están condenados a la desaparición, ¿no? Y ese sería la última etapa de la humanidad, ¿no? Es un final que a mí no me funcionó muy bien. Me da la impresión que es como que este científico recordando, ¿no? Porque tiene un momento donde hay flashback de cosas que pasaron en la película, decía que la humanidad ya de por sí no tiene por qué continuar porque ha destruido su planeta y porque básicamente la gente que está en Marte, y lo dice activamente, la gente que está en Marte solamente piensa en sus propios intereses y decide abandonar todo lo viejo, quema los libros y bueno, y quiere aprender un poco de un marciano que cada tanto se lo encuentra en esas ruinas, en donde se está hablando quién es del pasado, quién es del futuro. Y en un momento el marciano realmente importa, el tema es que estamos aquí. Yo no puedo ver tus ciudades, puedes ver las mías, le dice. Y lo que tenga que pasar va a pasar. Hay que vivir la vida. Y poco más. Y cuidar el ambiente y respetar todo lo que se pueda respetar. Es un buen mensaje. El final no queda claro. Ya les digo, yo lo que interpreté fue eso, de que es el final de la... Tendría sentido por cómo escribía Ray Bradbury. Y es así como termina esta epopeya muy buena de ver, muy entretenida. Ya les digo, 3 capítulos, hora y media. Pasa bastante bien, tiene buen ritmo, tiene muy buenas actuaciones, pero aparte tiene buenos decorados, tiene buenas ideas. Los debates filosóficos es lo principal. No esperen ver algo de acción, sino algo en donde van a irles contando pequeñas historias, todas interconectadas de alguna manera, en donde ustedes van a poder, digamos, es el estilo Star Trek, ¿no? Donde dejan que el espectador procese lo que te está transmitiendo y que vos al final decidas con qué lado quedarte. Bueno, no te quiere aleccionar de nada. Te quiere plantear un debate y después que cada espectador decida con qué se queda ese debate. O si se queda con algo, no. Eso igual no importa porque la trama va a continuar y te va a hacer
esos debates durante toda esta epopeya.